Hola, mi gente, espero que estén súper bien, que estén teniendo una tarde, una mañana, un día, una noche, sea la hora que usted esté viendo esto, esté pasándola genial. Quiero contarles que la clase pasada la nombré un poco mal, era la clase número 7. Sin embargo, creo que la nombré como clase número 6 en la charla que tuvimos al inicio y al final también les dije que esta sería nuestra clase número 7. Sin embargo, para que lo tengan ahí en contexto, esta es nuestra clase número 8. Clase número 8 de la mentoría desde cero, ¿listo? ¿Por qué lo digo? Porque es para que ustedes lleven el orden cronológico de la situación y si se comieron una de las clases por ese error o algo así por el estilo, pues vayan y se vuelvan una clase. En los títulos de YouTube aparecen los nombres reales, entonces para que no se vayan a perder las clases, ¿listo? Ahora bien, vamos ahora a empezar con esta clase en nuestra mentoría desde cero, con código rebelde, sin permiso y sin miedo. Recuerden que mi nombre es Julián Cárdenas, trader creador de la comunidad Código Rebelde, con 7 años de experiencia en el trading. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo es esta clase número 8. Vamos a hablar de soportes y resistencias, zonas donde el mercado toma decisiones. Recuerden que este curso es netamente gratuito. Si a usted alguien le está cobrando por ver estos videos, hágamelo saber para sacarlo de la comunidad con patitas hacia la calle, ¿listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que el objetivo de esta clase va a ser que ustedes puedan comprender qué son los soportes y resistencias para saber así cómo identificarlos correctamente en el gráfico y por qué son una herramienta o por qué son las herramientas, son una de las herramientas más importantes para interpretar el comportamiento del mercado. ¿Listo? En este caso vamos a entender qué es un soporte, qué es una resistencia, vamos a aprender a identificar zonas de reacción, a comprender los conceptos de rebote, ruptura, vamos a comprender también el cambio de polaridad del mercado y vamos a evitar errores comunes al trazar zonas. Vamos a desarrollar también una lectura más limpia del mercado porque en este caso muchas personas suelen pues salirse de control en esta situación. Entonces hoy vamos a estudiar una de las herramientas más antiguas, simples y poderosas del análisis técnico, lo que son soportes y resistencias. Esto nos va a permitir identificar zonas donde el mercado suele tomar decisiones importantes. Así que vamos a aprender a conocer estas áreas que pueden cambiar completamente la forma de observar el mercado. Entonces, antes de buscar entradas, debemos aprender dónde el mercado toma decisiones. Por ende, vamos a empezar con la siguiente información. ¿Qué es un soporte? ¿Qué es un soporte? Un soporte es una zona donde el precio suele detener una caída y comenzar a reaccionar a la alza, reaccionar hacia arriba. Entonces, cuando el precio cae, llega un momento en que aparecen compradores interesados en ese nivel. Y la presión compradora aumenta el precio, en ese momento puede comenzar a subir nuevamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si lo hablamos así, el precio viene bajando, uy, esperen que esto está en negro, el precio viene bajando, ¿cierto? Viene hacia abajo, ¿cierto? Y digamos, acá hay una zona donde anteriormente en el pasado ha tenido varias reacciones. Lo que viene a suceder acá es que rebota el precio y comienza a generar un movimiento hacia la alza. Es decir, imagínenlo de la siguiente manera. Imaginen una pelota cayendo al suelo, ¿sí? Cuando toca el suelo, ¿qué hace? Empieza a rebotar, ¿cierto? Empieza a subir. Esto es un ejemplo, puesto que el suelo representa un soporte, ¿cierto? Hablemoslo así, como comúnmente lo suelen hablar en todo lado, ¿cierto? Dicen que es un piso, pisos y techos. Entonces, quiero que piensen en lo siguiente, si eso es como el rebote de la pelota, ¿cierto? Entonces, entre más alto venga cayendo, mayor reacción de rebote va a tener, ¿sí? Hasta que llegue el momento donde ya pierda la fuerza
y posiblemente siga bajando el precio. Entonces, cuando alguien se rebote el precio en una misma zona, eso nos genera una confirmación de un soporte o de una zona de ruptura, en el caso de los movimientos así. Entonces, podemos observar siempre mínimos importantes, zonas de rebotes repetidos, donde el interés del comprador empieza a aparecer o donde el interés de los compradores empieza también a reducir en el caso de las rupturas. Entonces, en estos casos muchas veces se reducen las ventas, ¿sí? En otras palabras, es todas zonas donde el precio deja de caer cuando hablamos del rebote, ¿cierto? Y consecutivo a eso, si lo vemos acá, acá, veanlo como la pelota que les dije, si se dan cuenta, acá rebota una vez, otra vez, vuelve y rompe lo que hacíamos de la ruptura, ¿cierto? Rebota y sube y se vuelve una resistencia en pocas palabras, vuelve y rebota en el mismo sitio, crea una subzona, crea un espacio donde genera un nuevo soporte, ¿cierto? Que empieza a subir el precio y si se fijan, que a mayor fuerza cae, ¿cierto? Mayor fuerza empieza a subir. A mayor fuerza sube, ¿cierto? Empieza a caer igual y miren el rebote. ¿Sí? Entonces, esto que nosotros vemos acá marcado como líneas horizontales son eh, nuestros famosos soportes, ¿cierto? Soportes, 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 que en algunos casos se van a volver resistencias. ¿Sí? Esto ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero quiero que me imaginen como la pelota que cae y rebota en el suelo. ¿Listo? Aquí ustedes pueden notar muchas veces que rebota muchas veces y se mantiene como en un rango, ¿cierto? Que ya lo veremos en una siguiente clase cuando hablemos de estructura. Y rebota en un rango de precio donde lateraliza el precio, ¿cierto? Donde no pasa porque no hay suficiente fuerza, ¿verdad? Entonces, en eso consiste un soporte como tal, una zona donde varias veces rebota el precio, rebota, rebota, y como lo decíamos acá, rebota, frena, rompe, cambia de dirección. En este caso, encontramos el interés de compradores y posibles rebotes. Si ustedes se dan cuenta acá, hay rebotes claros en esta zona, hay rebotes claros, donde el precio empieza a ejecutar como tal la acción, ¿cierto? El hecho de la repetición o fractalidad de la que hablamos anteriormente en nuestras clases, la fractalidad del hecho de repetir un movimiento, en este caso, repetir una zona de soporte. Si se fijan muy bien, se repite. Donde lo vemos en anteriores zonas donde el precio nos permite encontrar la acción del precio. Miren acá, si se dan cuenta de esta manera, el precio nos repite y nos repite, ¿cierto? Y nos repite veces la zona. A esto lo llamamos cuando está en la parte inferior soporte. El suelo representa un soporte. Cuando hablamos del suelo es pues, el mismo soporte. Por ende hablamos de rebote cuando está ahí. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de qué es una resistencia es una zona donde el precio suele tener una subida y comenzar a reaccionar a la baja, ¿cierto? Entonces, cuando el precio sube, llega a un punto donde aparecen vendedores interesados en cerrar compras o abrir ventas, ¿cierto? Esto puede provocar que el precio retroceda como tal, ¿sí? Entonces, acá quiero que imaginen lo siguiente, que el precio intenta atravesar un techo, ¿cierto? Intenta atravesar un techo. Entonces, no sé si recuerdan ese jueguito de Block Runner, que era un coyotico o un muñequito que subía entre pisos. En este caso, King Kong cuando subía de un piso a otro, ¿cierto? Básicamente tenía que subir por niveles, ¿cierto? Entonces, quiero que imaginen que el precio intenta atravesar ese techo, esos niveles, o si fuera también el jueguito de Pokémon, ahí también uno veía cómo el precio, el muñequito comenzaba a subir o a bajar entre los niveles de cada nivel que iba traspasando. Entonces, a la parte más alta, intenta darle a un concierto, pero a veces tenía que caer para esquivar los obstáculos. En este caso, es como si el tipo chocara contra un techo y se retrocediera, ¿sí? Como si llegara a Donkey Kong y se retrocediera de una, ¿sí o no? O como si llegara a algunos chiquitos
donde el precio, pues básicamente le ibas a tener que hacer devolver, en pocas palabras, el espacio que ya había recorrido en cada nivel. Entonces, imaginen esto, cuando el techo llega rebota hacia abajo, ¿listo? El techo o la resistencia representa los rebotes en la parte de arriba, ¿cierto? El techo representa la resistencia, el techo de la casita o en la parte más alta del nivel del videojuego representa el límite de la casita, ¿cierto? Entonces, quiero que observen esto, y es que siempre va a aparecer un máximo importante, zonas de acción del precio que se repiten comúnmente. Entre más rebotes usted encuentre, si lo marcáramos con la cartulina, habría una zona. Entre más rebotes usted encuentre en la zona, significa que mayor posibilidad de acción del precio va a haber ahí. ¿Listo? Entonces, ojito, porque en el caso de las resistencias encontramos mucha acción del precio también, y mayor temporalidad, mayor fuerza va a ejercer cada precio. Esto es igual que lo que les dije anteriormente, que cuando hablamos de indicadores o de zonas de acción del precio, a mayor temporalidad va a ejercer mayor fuerza. Entonces, fíjense que son zonas donde el precio deja de subir y empieza a generar un cambio, ¿listo? En este caso hablamos de resistencias, en el anterior hablamos de soportes, que son las partes más bajas, ¿listo? Ahora bien, quiero que se fijen en que el mercado, de esta manera, maneja una psicología como tal. Los soportes y resistencias existen porque ahí en esas zonas, ¿sí? En esas zonas muchos traders observan el mercado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Los soportes y resistencias no funcionan porque sean líneas mágicas, sino funcionan porque miles de traders observan la misma zona. Y vale la situación mencionarla, y es que a pesar de que nosotros estemos operando en un mercado jurídico como lo son los índices sintéticos, podemos entender que el análisis técnico nos permite una mayor asertividad gracias a que el algoritmo ocurre en estas áreas, ¿cierto? Entonces, muchas veces a eso, digamos que de cierta manera le hablan, le llaman la manipulación es que ocurre en estas áreas, y muchas veces el mismo algoritmo engaña y rompe en muchos casos zona. Por ejemplo, si nos damos cuenta acá, rompe un poco más la zona y termina desarrollando el precio. Si se dan cuenta, acá dijo que iba a romper y se fue hacia abajo, ¿cierto? O en el caso de los soportes, si nos fijamos acá, ¿cierto? Rompe un poco, pareciendo que fuera a ejecutar el precio más hacia la baja, ¿cierto? Y termina ejecutando el precio hacia la alza. Entonces, ahí es donde básicamente la única matemática traiciona un poco al ojo del trader. Sin embargo, lo que ocurre en estas áreas es que, por lo general, siempre compradores toman decisiones, vendedores toman decisiones y se cierran las operaciones como tal. Se toman ganancias o se generan nuevas órdenes. Digamos, en este caso, estamos vendiendo, ¿cierto? Estamos vendiendo y tomamos la zona acá. ¿Hasta dónde podríamos ir? Pues básicamente hasta la zona de liquidez o zona psicológica que el precio, como les mencioné en la clase anterior, el precio busca, porque básicamente es como una meta que los vendedores tienen para ejecutar el precio hasta ahí. Entonces, ¿qué pasa acá? Los operadores podrían venir a buscar una venta, si venimos desde esta zona, podrían venir a buscar una salida por acá. ¿Por qué? Porque ahí es la zona psicológicamente apta que dijo la data la vela anterior para decir que hasta ahí podría ir la persona a tomar ganancias, o hasta acá, dado el caso, o si se pueden fijar, podría bajar incluso hasta esta zona, porque aparentemente dentro de un movimiento, como lo hemos dicho en otras clases, encontramos que puede llegar el precio hasta ahí. Si se fijan acá, el vendedor cumple la meta hasta esta zona y acá hace un falso rompimiento que no le permite pasar la zona con fuerza. Y si se dan cuenta, empieza a generar un cambio estructural que empieza a romper las zonas anteriores y pasa
que en pocas palabras invalida esa zona. Ya lo vamos a ver, vamos a profundizarlo un poco más, pero quiero que se lleven esa idea, porque el mercado es el resultado de decisiones humanas. Aún cuando estamos operando un mercado algorítmico, porque en este punto, estas zonas generan reacciones, ¿cierto? ¿Y por quién está configurado el algoritmo? Por un humano que le dijo a usted, que le dijo al algoritmo, usted tiene que hacer patrones repetitivos de esta manera. En algunos casos vamos a darle asertividad a las personas, en algunos otros no, porque tenemos que ganar y otros tienen que perder. En eso consiste el trading como tal, mientras que unos, otros, mientras nosotros ganamos, otros están perdiendo. Así de fácil. Entonces, el hecho de esto, que esto fue configurado por un humano, se le data que pues básicamente tiene que hacer el comportamiento que un humano le programó. Por lo tanto, el análisis técnico nos permite que en ese orden de ideas pueden pasar el movimiento. Entonces, si se dan cuenta, ahí se da la opción de compra, de venta, ¿cierto? Porque usted decide dónde comprar, dónde vender, dónde obtener ganancias y dónde cerrar la operación en dado caso tenga que salir por pérdida, ¿cierto? Entonces, si lo vemos acá, nosotros entramos acá, tomamos una salida por acá en esta solita, si no queremos salir con mucho CDI, si nosotros entramos acá, ¿cierto? Que vendría siendo la entrada de acá, decidimos acá esta solita y darle un segundo por ahí de esos puntos, ¿cierto? Sí, porque, por ejemplo, podemos decir, entramos acá, en esta zona, ¿cierto? ¿Hasta dónde puede ofrecer? Hasta por acá más o menos, o hasta por acá más o menos, porque ya sabemos hasta dónde puede llegar, y si se dan cuenta, de esa manera codificamos al mercado para que nuestro análisis sea casi que 100% asertivo. Si nosotros entráramos hasta acá, acá, ¿a dónde tendría que ir nuestro SL? Hasta acá posiblemente, porque es la zona de reacción anterior. Si se dan cuenta cómo funciona la psicología en este punto, que es cumplimiento de los vendedores y los compradores. En ese caso, si se dan cuenta, un error común de los principiantes es que creen que el precio debe reaccionar exactamente en la línea. Esto no ocurre en realidad. O sea, sí puede ocurrir, porque ustedes se han dado cuenta en las sesiones que muchas veces sucede. Hay que entender el trasfondo, el contexto que hay dentro del movimiento para que como tal se termine cumpliendo esto. Entonces, lo correcto es que los soportes y resistencias deben ser como zonas de reacción. ¿Sí? El mercado va a dar respeto a un punto exacto, sin embargo, si usted se da la oportunidad, se da la paciencia para aceptar muchas veces la pérdida, puede generar la probabilidad, porque recordemos que el trading es mucha probabilidad, digamos que 100% probabilístico, en el cual usted debe hacer un análisis y aceptarlo. Recordemos que todo el análisis se cumple al final, porque usted está determinando cuánto está dispuesto a perder y cuánto está buscando ganar. Entonces, quiero que piensen en lo siguiente, es un importante, y es que piensen en áreas, no solamente en líneas. ¿Qué pasará en esa área? ¿Se acuerdan? Piensen en zonas, cuando yo les digo siempre, el punto de entrada es de tal punto a tal punto. Usted no va a entrar justamente en el punto más bajo, en el punto más alto. Usted decide entrar donde no le convenga, dependiendo de usted y qué tipo de cuenta esté llevando. Entonces, ojito, esto no son líneas mágicas, no son líneas exactas, son zonas psicológicas donde el precio maneja la intención del trader. ¿Sí? Entonces, en eso dependía muchas veces la parte más importante, más el trader va a hacer, porque posiblemente es donde el mercado va a ejecutar trampas para que usted, en pocas palabras, no tome las decisiones con un buen centro, sino que se deje llevar con miedo a la pérdida. Entonces, por eso las redes reacción, si la reacción a la sola visto, la tenemos en cuenta. Cuando muchas veces hablamos, es que esa vela es muy pequeña, debemos tener en cuenta que si una vela es muy pequeña es porque realmente no puede ejecutar la zona con fuerza. Entonces, ojito con eso. Porque al final, vamos a ver acá en este caso cómo trazar soportes y resistencia, ¿cierto? Los soportes son rebotes claros en el piso y zonas repetidas, frenadas, frenadas sobre el precio. La resistencia van a ser precios del mercado
rechazos repetidos y zonas donde el precio cae. Entonces, mientras más veces reaccione el precio, más importante pueden ser las zonas, ¿sí? Así que una regla importante que vamos a tener acá es que menos es más. Y entre menos usted tenga, ¿cierto? Más va a ser digerible la gráfica, más fácil va a ser la situación, más claridad va a ser. Si usted tiene demasiadas líneas, va a generar confusión en su operativa. Entonces, el necesita como tal entender el mercado, no llenar el mercado, ¿sí? No llenar el gráfico de un montón de líneas, porque a la final eso puede confundir mucho. Entonces, no sé si recuerdan los análisis anteriores, por ejemplo, vamos a mirar acá nuestro análisis anterior, a ver qué fue lo que nos hizo, ¿cierto? Donde marcamos una zona de posible resistencia, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, nosotros encontramos una zona de relevancia fuerte, una zona de soporte fuerte, ¿cierto? Que nos permitió reconocer que ahí el precio iba a ejecutar hacia la baja, ¿cierto? En este caso, fíjense que nos cumplió, fíjense que hablábamos de una zona donde anteriormente hubo acción del precio, hubo rebotes, ¿cierto? Y empezaría a caer posiblemente el precio. Fíjense ahí, ahí en pocas palabras nos ejecutó una buena acción del precio hacia la baja, en una resistencia. ¿Sí o no? Ahora sí lo vemos, si lo vemos acá, fíjense que entre mayor zona de relevancia usted le esté mirando esto, ¿sí? Entre mayor fuerza esté ejecutando en esa zona, mayor va a ser el movimiento. Miren por acá, por ejemplo, acá hubo varias veces donde el precio bajó y nos terminó ejecutando un movimiento a la baja. Acá hubo una polaridad, ¿cierto? Un cambio de la situación donde esa resistencia que ahora fue resistencia fue un soporte. Ya no vamos a ver. Sin embargo, quiero que se lleven esa idea, porque miren que entre más veces rebote la zona, mayor efectividad va a haber en la acción del precio. ¿Listo? Acción del precio, hablamos de la referencia de la fractalidad repitiendo un movimiento siempre. ¿Cierto? Entonces, fíjense que tenemos varias zonas donde el precio ha rebotado, ¿cierto? Y nos permite tomar decisiones fuertes. Miren acá, por ejemplo, acá hablamos la en la clase pasada que se podía tener en cuenta esa zona. Ahí básicamente no se ejecuta la acción del precio bajista. Miren, si vamos más atrás, aquí donde marcamos anteriormente fue un soporte. En este caso también hubo resistencia, ¿sí? En este caso hubo resistencia. Acá hubo una zona donde se convirtió en soporte, ¿sí? Y una zona de ruptura, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a lograr comprender el hecho de cómo juega el precio en las líneas de soportes y resistencias. Miren, si vamos más atrás del mercado, encontramos también estas situaciones de acción del precio donde nos permitimos tomar decisiones. Miren acá, acá lo vemos brevemente, como pues básicamente va haciendo la acción del precio ahí su constante rebote, ¿sí? Su constante acción, llegando a un límite de un techo, ¿verdad? Ahora sí lo vemos en resistencia, en soportes, perdón, lo vemos en soportes, y lo vemos en soportes, acá podríamos determinar que aquí también hay una acción del precio hacia la alza, ¿de verdad? Si se dan cuenta, aquí fue resistencia, acá pasó a ser soportes, soportes, soportes. Entonces, viéndolo de esta manera, ¿cierto? Logramos darnos cuenta que no son solamente líneas mágicas, ¿sí? Y entre menos tengamos líneas de esas, vamos a poder entender más el mercado. Entonces, el trader no necesita entender el mercado como tal, necesita entender el mercado como tal y no llenar la gráfica de un montón de líneas, porque al final las líneas no van a hacer que porque más líneas tenga usted, mejor va a irle. Entonces, ojito. Vamos a entender acá, es que los rebotes, ¿sí? Son el hecho de respetar una zona, ¿cierto? Son el hecho de respetar una zona. Entre mayor temporalidad nosotros estemos buscando esos rebotes, mayor ejecución o fuerza va a haber en ese punto, ¿cierto? Entonces, fíjense una cosa, y es que la zona se respeta cuando cambia de dirección, ¿cierto? La zona no se respeta cuando el precio perfora esa zona, ¿sí? Por ejemplo, si yo marcara acá una línea horizontal, ¿cierto?
Acá encontraríamos un subnivel que nos demuestra que una acción del precio acá, ¿cierto? De ruptura, de rebote, de ruptura, de ruptura, de ruptura, de ruptura, de falsa ruptura, de falsa ruptura, ¿cierto? De ruptura y de ruptura, ¿verdad? Pero las zonas fuertes nos generan rebotes. Rebotes, resistencia bajista, ¿cierto? La resistencia nos rebota bajista y el soporte nos rebota alcista, aunque acá hubo falsas rupturas, claro está, ¿sí? Acá hubo falsa ruptura, pero hubo también rebotes fuertes y nos genera rebotes fuertes, acá hubo una ruptura, ¿cierto? Entonces, si se fijan, esa es la idea de cuando hablamos de los rebotes. Cuando hablamos de rebotes, eso es lo que necesitamos buscar. Entonces, si necesitamos acá explicar una línea durante varios minutos para justificarla, probablemente no es una persona, ¿sí? Porque si necesitamos buscar que, digamos, en esta zona estemos buscando una venta y vemos que anteriormente la zona no tuvo una buena reacción, probablemente estamos entrando en una subzona, en una zona donde no hay rebote, sino que simplemente es un espacio de perforación, ¿listo? Entonces, fíjense que es cuando el precio llega a la zona más importante. A la zona más importante, hablemos de 8 horas, de 4 horas, de 1 hora, ¿cierto? Y en ese punto cambia temporalmente de dirección. Entonces, en el caso del soporte, evita el caer y empieza a hacer un rebote alcista. En el caso de la resistencia, evita la ruptura, ¿cierto? Y genera un rebote bajista. No todos los rebotes generan cambios de tendencia, porque, por ejemplo, si nosotros viéramos y entendiéramos ahorita lo de la perforación, ya lo vamos a entender en la siguiente diapositiva, pero si nosotros viéramos acá esto, fíjense que no todo rebote genera como tal una tendencia, ¿no? Un cambio tendencial, sino algunas veces generan solamente una corrección temporal, ¿sí? Algunas veces generan una corrección temporal. Entonces, ojito con eso, no se vayan a dejar llevar por esa situación. Luego están las rupturas, que era de lo que les venía hablando, ¿cierto? Ocurre cuando el precio logra atravesar la zona importante. Si se dan cuenta, esta zona que estamos viendo acá es la continuidad, ¿sí? Es lo que pasó más adelante del precio. Acá podemos connotar que hubo un rebote en esta zona, ¿cierto? Que hubo un rebote en esta zona, que hubo un casi rebote en esta zona, rebote, pero empieza a subir el precio con más fuerza, empieza a romper con más fuerza, ¿cierto? Y termina subiendo el precio a otros niveles, rompiendo las zonas, haciendo falsos rompimientos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes vean que la fuerza rompe una zona con intención, ¿cierto? Hablamos de que la zona viene siendo esto, ¿verdad? O esto en realidad, ¿cierto? Nos permite desglosar que el movimiento va a seguir hacia dónde, hacia la zona anterior, hacia zonas anteriores. De esta manera, nos damos cuenta que las rupturas pues se cumplen, ¿cierto? Y que suelen indicar un aumento de interés del comprador del vendedor. En este caso, vimos el interés del comprador. En este caso, vimos el interés del vendedor. ¿Sí lo notan? Y que en estas situaciones de ruptura encontramos la continuidad de un movimiento bajista o de un movimiento alcista, ¿sí? Y, ojo, porque no todas las rupturas son verdaderas. Por ejemplo, acá hubo ruptura falsa, ruptura falsa. ¿Por qué? Porque no hubo precio fuerte. Ruptura falsa, ¿cierto? Rupturas falsas, ¿sí? Entonces, ojito, porque ahí es donde vamos a ver lo siguiente, y es que también, así como encontramos rupturas verdaderas, encontramos rupturas falsas, falsos rompimientos, zonas donde aparentemente el precio va a continuar como en el anterior movimiento. Si se dan cuenta, acabo de rupturas que nos permitieron generar la continuidad del movimiento alcista o del movimiento bajista, ¿verdad? ¿Cierto? Y acá si se dan cuenta, encontramos rupturas falsas, donde posiblemente el precio va a seguir ejecutando hacia la alza, pero no pasó, se devolvió. Posiblemente, y al final hizo un falso rompimiento, engañando a los clientes
y regresando rápidamente a dónde, a la zona psicológica anterior, a la zona de liquidez o a la zona, llamémoslo así, para que sea más fácil, a la zona de soporte anterior. Porque si probablemente marcáramos, uy, perdón, esta se me fue torcida, pero si probablemente nosotros marcáramos esto acá, sería una zona de acción del precio en rebote, ¿cierto? Que nos podría identificar que acá hubo un soporte, ¿cierto? Y fíjense que desde acá, que nos dijo que iba a subir posiblemente hasta acá, nos termina identificando una caída hasta el precio anterior. Si los notan, escríbanme ahí en el chat, lo noto, ¿sí? Porque pues básicamente esta sería la idea, porque no todas las rupturas son verdaderas en ese caso. A veces son movimientos donde el precio parece romper una zona, pero regresa rápidamente, como lo vimos acá en esta zona. Entonces el mercado los atrapa a estas personas y luego vuelve al rango anterior, si se dan cuenta. Entonces, ojito, no hay que perseguir las rupturas. No persigamos esas rupturas. Esperemos la confirmación. ¿Sí? La confirmación la podemos esperar teniendo en cuenta, ¿sí? Las confluencias que hemos venido estudiando. Entonces, el tipo de vela que está generando en esos momentos, ¿verdad? La fuerza del precio, la lateralización, la estructura del mercado que usted ya va a ir reconociendo en el transcurso de esta mentoría, y entonces ahí vienen otras situaciones, ¿cierto? Que el trader paciente espera siempre una confirmación. Ahora bien, vamos a hablar ahora del cambio de polaridad, ¿cierto? Que es cuando los soportes pasan a ser resistencias, ¿cierto? Los soportes pasan a ser resistencias y las resistencias hacer un nuevo soporte. Entonces, si ustedes se fijan acá, acá tuvimos resistencia, acá tuvimos resistencia, aquí tuvimos resistencia, y una coincidencia, ¿sí o no? Acá hubo también resistencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que el precio rompió y terminó convirtiéndose en soporte, ¿cierto? El precio rompe y termina convirtiéndose en soporte. Fíjese acá, acabó resistencia, resistencia, el precio vino acá de nuevo y ya no ejecutó resistencia, sino pasó a ser un soporte. Miren acá, acabó resistencia, pasa a ser un soporte. Acá, si lo logran ver, ¿cierto? También puede pasar todo lo contrario. Entonces, acá fue soporte, soportes, y al final termina siendo una resistencia que busca llegar a liquidar la zona anterior. Probablemente no alcanzó a llegar a esta, pero pudo alcanzar a llegar al rompimiento de esta zona, que por algo la tenemos ahí marcada. Si vamos a la gráfica anterior, es posible que ahí, fíjense acá, ahí fue una zona de relevancia, no mentiras, pero en un momentico, esa es la zona del 109,094. A ver, no, bueno, esa zonita no la tenemos marcada acá, pero básicamente viene siendo eso. La zona donde anteriormente hubo una acción del precio alcista de ruptura, se convierte en una nueva zona de acción del precio, o de falsa ruptura, si se dan cuenta bien. ¿Listo? Entonces, de esa manera logramos entender la polaridad, el cambio de polaridad del mercado, donde pasamos de pasar de una resistencia a un soporte y de un soporte, ¿cierto? Un soporte, acá en este caso, a hacer una resistencia también. ¿Listo? Entonces, ojito, ojito con lo siguiente. ¿Por qué cambia esta situación? ¿Por qué ocurre esta situación? Porque cuando nosotros hablamos de que una resistencia rota puede convertirse en soporte, y cuando podemos hablar de que un soporte roto se puede convertir en una resistencia. Y al final es porque cambia la percepción de los participantes del mercado. Lo que antes frenaba el precio, ahora puede impulsarlo. Entonces, ¿recuerdan lo del jueguito que les decía que era por niveles? Entonces, volvemos a otro juego que se llamaba Ice Climber, que era ¿cómo se llama? De un personaje del pueblo, ¿cierto? Se me va ahorita la palabra, se me va ahorita la palabra de cómo se llamaba esa persona que vive en los iglús. Si usted lo recuerda, escríbeme en el chat, ¿cierto?
para recordar esto entre los dos, ¿cierto? Entonces el muñequito iba subiendo de nivel, iba subiendo, iba subiendo, iba subiendo. Un esquimal que iba subiendo de nivel en nivel, saltando por bloquecitos. En este caso, el precio hace lo mismo, lo que antes frenaba el precio, ahora puede impulsarlo. En el caso de que cayera un poquito, pues iba a costalear. Entonces, ojito, los errores más comunes dentro de esta situación es trazar demasiadas líneas, ese es el error número uno. Buscar precisión perfecta. Entonces, cuando uno traza demasiadas líneas es porque no está enfocado en las zonas fuertes, 8 horas, 4 horas, 1 hora, sino que decide irse a 5 minutos a tomar esas situaciones. Y sí, muchas veces puede ejecutar buena acción del precio ahí porque hacen scalping, pero quiero que sepan una cosa, si usted quiere tener buenos resultados, muchas zonas, vaya, búsquelas en 8 horas, 4 horas y 1 hora. Digo, pero es que yo no voy a llegar a 8 horas, no importa. Si usted está operando y quiere hacer scalping y posiblemente tiene una zona de 8 horas muy cercana, ¿cierto? Y va a ejecutar mayor fuerza, mayor posibilidad o mayor, ¿cómo se dice? Mayor probabilidad de que un precio ejecute la acción del precio. Y entonces, ojito, busquen esas zonas perfectas. Porque el error más común es buscar precisión perfecta, entonces tiene que reaccionar si no es algo, ¿cierto? Entonces, ojito. Operar cualquier toque es otra situación, o sea, operar impulsivamente es otra situación que es un gran error. Ignorar el contexto. Si usted ve que trae mucha fuerza, el precio, pues usted no va a entrar por más de que le indique que es una resistencia fuerte. Usted tiene que tomar una reacción antes de tomar decisiones, porque muchas veces, si usted ve que necesita mucha fuerza, lo más fácil que puede hacer es evitar la operación y esperar a que vuelva a la zona, ¿sí? O buscar una zona un poco más alta, ¿listo? Entonces, ojito con eso. Ojito con eso. El consejo para ustedes siempre va a ser que busquen esperar reacción del precio en la zona. ¿Listo? Analizar el contexto, observar el comportamiento y tener paciencia, muchachos. ¿Por qué? Porque acá la idea es que ustedes, como aprendices, entiendan, aprendan a reconocer estas zonas visualmente. Entonces, esperen esta situación, observen el comportamiento, tengan paciencia. La paciencia también es análisis. Entonces, quiero que se fijen en lo siguiente. El precio deja huellas y los soportes y resistencias ayudan a leerlas. Por ejemplo, si nosotros habláramos acá, ¿cuántas huellas ha dejado el precio acá? ¿Cierto? ¿Cuántas huellas nos dejó el precio en estas zonas? Nos dejó varias huellas que nos permiten que al final de un movimiento se genere un cambio estructural y nos permita buscar nuevas formas. La huella anterior nos dejó ese movimiento y al final nos ejecuta una presión bajista, ¿cierto? Siempre nos deja huellas. Ahora, si nosotros lo vemos acá, tenemos unas zonas de 8 horas, si lo escalamos a 1 o 4 horas, fíjense que el precio nos está dejando esa oportunidad de retroceder, de tomar decisiones bajistas. Acá las podemos confirmar a 1 hora y fíjense que acá nos dice que puede seguir bajando. Sin embargo, también ahí es donde empezamos a encontrar las huellas de los compradores que nos dicen acá en este caso. Ah, no, mira, también puede que nos vayamos hacia la alza porque estamos en una zona donde anteriormente hubo bastantes rebotes que nos permitieron ir a niveles mucho más altos. Entonces, si se dan cuenta, esa huella siempre nos la va a marcar el mercado para permitirnos reconocer dónde puede haber acción del precio clara y entender que los soportes y resistencias ayudan a leer esta acción clara. Así que, ojito, vamos a hacer lo siguiente. Como siempre les digo, vamos a dejar una tareita para que ustedes entiendan lo siguiente. Ahora aprendimos a ver soportes y resistencias. Esto nos ayuda a entender el mercado, nos muestran zonas importantes y nos permiten interpretar reacciones del precio. El análisis comienza observando donde el mercado toma decisiones, es decir, donde básicamente rebota, rebota y rebota. Los soportes y resistencias son la base del análisis técnico, no predicen el futuro, no
no son una bolita mágica, no son el cáliz de fuego, pero ayudan a entender dónde el mercado puede reaccionar. Cuanto mejor aprenden a identificar estas zonas, más claridad tendrán al momento de analizar cualquier activo, porque al final el trader principiante podrías. El trader que va a luchar aprende a identificar las zonas donde el mercado toma decisiones. Así que, chicos, vamos a dejar una pequeña tarea para que ustedes la tomen, la lleven a cabo y recordemos que la idea es que ustedes empiecen a tomar ya acción. Entonces, la tarea es la siguiente, tomen, van a ver cualquier gráfico y van a identificar tres soportes y tres resistencias. Van a marcar un rebote, una ruptura, un falso rompimiento, tomen la captura de pantalla y explican lo que observaron. Ya a este punto ya deben manejar esas herramientas súper guau. Entonces, vayan a captura de pantalla y expliquen lo que están observando. Si quieren, la pueden compartir ahí al interno de mi WhatsApp o de mi Telegram y luego de eso, básicamente yo les voy a dar un feedback de lo que han hecho para ver si lo hicieron bien. Recuerden que están aprendiendo, así que no se vayan a dar garrotes si aún no lo entienden. Si aún no lo entienden, devuelvas a la clase anterior, devuelvas a toda esta clase para lograr comprenderlo. Y por favor, después de que envíen eso, o apenas termine esta clase, respondan estas preguntas. ¿Qué fue lo más fácil de identificar? ¿Qué fue lo más difícil? ¿Notaron zonas donde el precio reaccionó varias veces? ¿Creen que el mercado respeta más las líneas o las zonas? Entonces, ojito, recuerden esto, hagan la tarea, hagan esas actividades, porque entre más horas de vuelo completen ustedes, mejor va a ser su experiencia en el trading. Así que chicos, nos vemos en la siguiente clase, en la clase número 9. Recuerden que esto es Código Rebelde, la mentoría desde cero, que es completamente gratis y que Código Rebelde sin permiso y sin miedo. Mi nombre es Julián Cárdenas y la noche de hoy hemos compartido con ustedes la clase número 8 sobre soportes y resistencias. Así que espero que tengan una excelente noche o día o que sea lo que esté teniendo usted en estos momentos y hagan de este día o noche la mejor noche o día de sus vidas. Recuerden vibrar bonitos, ser muy felices, esa es la clave del éxito. Nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.